Bienvenidos a la conferencia de negocios. Hoy vamos a tocar un tema fundamental que agobia a la mayoría de las personas naturales. El tema del incremento patrimonial no justificado. ¿Cómo se determina? ¿Qué contingencia me puede generar? ¿Y qué estrategias debo hacer? La idea de compartir hoy esta experiencia profesional es para que tú prepares una estrategia y puedas suspender o sustentar adecuadamente un proceso de fiscalización. Entonces lo que nosotros hoy tenemos que aprender es en qué consiste un incremento patrimonial, cómo es que SUNAT identifica los bienes, los negocios, los movimientos financieros que tú haces y de qué manera te notifica. Esa es la primera parte. En la segunda parte tenemos que saber de qué manera vamos a actuar ante una notificación y totalmente salir exitosos de esta fiscalización. Ese es un primer escenario. Otro escenario es que tú te anticipes a estos procedimientos de fiscalización. SUNAT actualmente se encuentra en pleno proceso de selección a las personas naturales, fundamentalmente para revisar el incremento patrimonial. Tú puedes observar en esta comunicación del diario Gestión de este último día, en la cual SUNAT ha seleccionado a más de 200.000 personas que van a ser comprendidas en este proceso de fiscalización. ¿Qué cosa va a hacer la SUNAT? Básicamente lo que va a tratar es que ese patrimonio que haya obtenido esta persona se constituya en un patrimonio no justificado. ¿De qué manera se determina ese patrimonio no justificado? Normalmente lo que hace SUNAT es levantar los signos exteriores de riqueza que tú tienes. A lo largo del año tú has adquirido una serie de bienes, negocios, patrimonios que observas aquí. Una nueva casita, un nuevo vehículo, y estos van a darle a la administración tributaria una información que le va a permitir contrastar con los ingresos que tú has declarado o con los ingresos que SUNAT ha capturado de la información de terceros. Observa que no necesitas tener RUT para que la SUNAT te fiscalice. Basta que SUNAT capture la información de las adquisiciones, consumos, viajes que tú haces para que inmediatamente tome información. ¿En qué consiste este proceso? Este proceso de incremento patrimonial es una presunción de que los bienes que tú has adquirido y que no tienen sustento automáticamente se convierten en renta. Como tú observas, entonces hay una presunción, y para eso lo que hace SUNAT es, en función a una regla de experiencia, es determinar tu patrimonio. Parte de un hecho cierto, es decir, el patrimonio que identifica, ese patrimonio que identifica que tú no tienes cómo respaldarlo, para la SUNAT va a significar un ingreso que no lo has declarado oportunamente. Y entonces esto lo va a contrastar con la información que tú has declarado en tiempo real. ¿Qué información has declarado? En tus declaraciones personales tú estás obligado a declarar, por ejemplo, las rentas de tu trabajo, las rentas como trabajador independiente o cuando estás en planilla. De la misma manera, cuando tienes inversiones de capital o tienes bienes en arrendamiento o bienes en alquiler. Estos van a darle información para que la SUNAT pueda identificar tu patrimonio, pero que tenga respaldo en un ingreso. Observa que en este gráfico tú puedes fácilmente identificar tu flujo de ingresos personales. Tu flujo de ingresos personales va a ser un elemento fundamental para que la SUNAT pueda contrastar con el patrimonio que tú has adquirido. Quiere decir que tu estrategia en esta primera etapa tiene que estar orientado a qué flujo de dinero, a qué flujo de riquezas, qué flujo de dinero estás generando de manera directa, de manera permanente, que te permita respaldar cualquier incremento patrimonial. Esta información no solamente es la que tú dejas para aquellos que tienen número de RUT, pero que también SUNAT contrasta con la información de terceros. Le es útil la información, por ejemplo, que va a levantar a través del ITEP. Observa aquí cómo se determina de manera muy simple el incremento patrimonial. Observas que en la parte superior tiene los ingresos que SUNAT ha capturado de terceros o de la declaración que tú presentas. Observa que solamente tú tenías un ingreso de 129.000 y SUNAT ha detectado que tú has comprado bienes, que tú has invertido, que tú has consumido, que tú has ido a los restaurantes, que te has inscrito a un club, que has viajado de 500.000. Por lo tanto, como tú no tienes cómo respaldar ese incremento patrimonial, para la SUNAT se convierte en una mayor renta. Observa que ahora tu base imponible, el monto sobre el cual te van a cobrar impuesto, es 629.000. Observa que tus ingresos eran solamente 129, pero tú has adquirido bienes, servicios por 500.000. Esto hace que la SUNAT presuma que es una renta no declarada y sobre eso te aplica el 30%. Mira, este contribuyente, esta persona, este emprendedor que no hizo ninguna estrategia respecto a su crecimiento empresarial, de su crecimiento patrimonial, hoy tiene que pagar cerca de 200.000 soles. Pero no solamente va a pagar 200.000 soles, sino que para la SUNAT esto va a constituir en una infracción no declarar oportunamente los bienes, negocios y rentas. Entonces tiene una multa del 50% adicional. Quiere decir que 200 más 100.000 tienes 300.000. Pero ocurre que SUNAT fiscaliza del 2013 a la fecha. Significa que esos 300.000, actualizado a la fecha hoy, puede llegar a cerca de $500.000 de soles.
simplemente porque no tenías estrategia de cómo sustentar tu flujo de ingresos. Este régimen, esta metodología de incremento patrimonial alcanza a todas las personas, inclusive aquellas personas que ya no nos acompañan en este mundo. Por eso es que el tributo es un impuesto ineludible. No nos hemos olvidado seguramente que en este mundo hay dos cosas de que no nos vamos a librar. No nos vamos a librar de los impuestos ni de la muerte. Y lo observas, una sucesión, una persona que ha fallecido tiene que continuar tributando hasta que los bienes pasen a terceros. Entonces, cuando se determina, por ejemplo, en el caso usted, emprendedor que me está escuchando y es casado, y no ha hecho el régimen de separación patrimonial, lo que va a suceder, si es que en cabeza de uno de ustedes, de uno de los cónyuges, se ha determinado una deuda por incremento patrimonial, esa deuda se va a distribuir 50% para cada uno. ¿Cuál es mi recomendación? Separa tu patrimonio. Te has casado, estás muy feliz, pero para evitar contingencias tributarias, lo que tienes que hacer es el régimen de separación patrimonial. Porque si no lo haces y tu esposo tiene una contingencia con la SUNAT, le calcularon esta deuda de $500,000, te van a trasladar el 50% para cada uno de ellos. Además, es importante señalar de que esta obligación, este impuesto que se paga por incremento patrimonial, alcanza inclusive a los herederos cuando los bienes no han sido adecuadamente preparados o adecuadamente sustentados. Podemos observar entonces que los diferentes signos exteriores de riqueza son los que le van a servir como referencia a la administración tributaria para poder determinar la contingencia tributaria. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que anticiparte, tú tienes que hacer un flujo de ingresos que respalde tus ingresos, porque si no fuera así, como en el caso anterior en el que tú observaste que esta persona solamente tenía un promedio de 150.000, pero su patrimonio se había incrementado en $500,000, lo que SUNAT le dijo: oye, ¿cuál es el negocio? ¿Cómo lo haces? Pero como no tuvo el tiempo y ni los documentos para la sustentación, eso originó consecuentemente una creciente deuda tributaria por incremento patrimonial. Observa que para la SUNAT los informes que nosotros dejamos, los contribuyentes van dejando a través de los diferentes medios de declaración, estos le van a servir como elemento. Hace un momento tú observabas que los signos exteriores, comprar una casita, un vehículo, invertir, comprar acciones, todos estos elementos van a ser informados por SUNAT. ¿Por quiénes? Miren, observa aquí las fuentes de información: el PDT notarios, registros públicos, migraciones, aduanas, la declaración anual de operaciones con terceros. Tú observas entonces que hay una serie de entidades y de declaraciones que le van a servir como fuente de ingreso para la administración tributaria. Además, hay un impuesto que va a dejar información permanente del contribuyente, el famoso ITF, que en algún momento tú lo has escuchado y te lo hemos dicho, que es el impuesto que le avisa todo la SUNAT, el impuesto chismoso. Le avisa sobre tu flujo dinerario, le avisa tus depósitos, tus cobranzas, tus transferencias bancarias en todas sus modalidades, de tal manera que esa fuente de información le permite a la SUNAT determinar tu incremento patrimonial. ¿Qué más? Los estudios de maestría, de posgrado, ¿qué hace SUNAT? Le requiere a estas instituciones para que le den información. ¿Qué cosa estamos observando en esta ayuda visual? Estamos observando entonces que las fuentes de información no solamente son la data de la SUNAT. Observa en este caso, tú has ido a una clínica a hacerte tu última operación, eso ya lo sabe SUNAT. SUNAT sabe, por ejemplo, tus compras, tus consumos, que le permiten determinar tu patrimonio personal. Y aquí una reflexión: todos nosotros usamos las redes sociales, todos nosotros le dejamos información a él. ¿Y por qué? Si tú le entregas la información a Zucker, ¿por qué no al fisco? ¿Qué es lo que hace SUNAT? Levanta toda la información de los contribuyentes y eso hace que le permita determinar la información. ¿Cuál es mi recomendación? Tú tienes que estructurar tu flujo de ingresos respecto a tus inversiones. Hoy tus inversiones ya no lo puedes hacer ciegamente. Hoy tú tienes que anticiparte a las acciones de la SUNAT. ¿Eso qué implica? Implica que tu flujo de ingresos tengan que ir de la mano con tus futuras inversiones, de tal suerte que si hoy tienes previsto adquirir un puesto comercial aquí en Gamarra, si hoy tienes previsto adquirir tu departamento, si hoy tienes previsto constituir una empresa con accionariado difundido, pues entonces lo que tienes que hacer es, indudablemente, anticiparte a tu inversión. Si tú tienes proyectado, por ejemplo, invertir al diciembre $500,000, lo que tienes que hacer es que tu flujo de ingreso respalde esa inversión. Si ya lo tienes, bienvenido. Si no lo tienes, genéralo. Enrique Saavedra, a tu total disposición.